Doctor William Santos Valdezama. Presente. Doctor Eduardo Lavallén. Doctor Sergio Rodrigo Castro. Universitario Giuliano Romani. Universitaria Emilia Aleluya Corola. Universitario José Luis Ramos. Hay quórum, señor presidente. Gracias. Existiendo el quórum correspondiente, vamos a poner en consideración del orden del día. Aprobación de la nómina de doble titulación, resoluciones de Consejo de Carrera, correspondencia y varios. Antes de empezar, no sé si en varios quieren tocar algún punto en específico para que se tome en cuenta y vayamos desarrollando el orden del día. El consejero Freddy Arce. Comentado simplemente, pero me interesa que hagamos un análisis de la situación financiera de la facultad. Yo no conozco el presupuesto, no sé. Yo pedí que se discuta, hablamos en algunos temas, pero no se tocó en sí el tema. Pero me gustaría que en varios podamos abordar. El Consejo tiene que aprobar el presupuesto de la facultad, no sé si ya se lo ha aprobado, no sé. Y es un tema central para mí porque ahí está un tema que habrá que incorporar algunos requerimientos, por ejemplo, que no están y que obviamente pueden incorporarse. El segundo tema que me parece importante tocar, por lo menos empezar a reflexionar, es que es la convocatoria al proceso de titularización docente. Es decir, creo que no podemos dejar pendiente que el tema siga ahí latente. Hay presiones, hay docentes que exigen una vez porque no se convoca, no importa el reglamento, pero háganlo. Me parece importante que abordemos estos temas. Gracias. En los puntos que señala el consejero universitario, colega Arce, son importantes. No son como para tratar en asuntos varios. Creo que más bien debería formar parte del orden del día de la próxima reunión del Consejo Facultativo. Tener elementos de juicio, conocer ya el presupuesto, analizar, etcétera. Creo que son puntos que no están para asuntos varios, sino más bien como parte de una agenda específica para su tratamiento correspondiente. Quisiera que en ese sentido más bien tomaran ustedes como Consejo Facultativo esa necesidad de conocer el presupuesto, aprobarlo, también el tema de la titularización. Seguramente hay varios elementos que pueden ser tratados. Se pone en consulta, doctor Freddy Arce, si lo tratamos de esa manera o en varios. Yo no tengo problema, dice que se trate, el tema es que va a pasar el año y no hemos tratado el tema del presupuesto y me parece grave. Tal vez socializar un poco el presupuesto y para la próxima sesión ordinaria podríamos fijar el tema. Y teníamos que revisar la tabla de méritos para el coordinador del curso de verano. Eso tal vez podríamos poner en varios también, por favor. Pero de acuerdo con la moción del doctor Arce y del doctor Belzaga. Compañero estudiante. Bueno, gracias. Primeramente, muy buenos días. También se podría tomar en cuenta qué soluciones, o cómo se va a sancionar a los docentes que todavía no han subido notas. Tenemos estudiantes que nos han hecho llegar sus denuncias, que hasta el momento obviamente se ha abierto el sistema, pero aún así incumplen los docentes en subir las notas. Los docentes, los estudiantes no saben dónde recurrir, qué van a hacer, van a ir a la casa del docente, estamos muy preocupados. Está bien. Entonces, por la importancia de lo solicitado por el doctor Freddy Arce, sugiero que en la próxima sesión del Consejo
pero además con la documentación e información económica que tengamos, se pueda hacer el análisis de la situación financiera, lo que sería la convocatoria a proceso de titularización. Sí entraría en temas varios, lo que es la tabla de méritos para lo que es la designación del coordinador de curso de verano y transcripción de notas. Con ese orden del día, entonces empezaríamos con el primer punto, que es la aprobación de la nómina de doble titulación. En ese sentido, habiendo recibido esta presidencia una lista en extenso, con casi cerca a 700 graduantes, la presidencia sugiere que se apruebe la lista total y que ésta sea parte de lo que va a ser la resolución correspondiente de aprobación. Lo otro sería que tengamos que leer toda la lista, que nos va a llevar más tiempo, de cerca de 45-50 minutos. Sin embargo, yo pongo a consideración de este honorable consejo cuál sería la modalidad que vayamos a implementar. En la línea que plantea nuestro presidente en ejercicio, hay que tomar en cuenta también que hubo hasta 1, 2, hasta 3 actos de entrega de certificados, ¿no?, de que han aprobado. Ha organizado, digamos, dirección de posgrado en un acto público. Creo que es un suficiente testimonio como para confiar que la lista que han presentado refleja eso, ¿no? Entonces, a partir de ese fundamento también, que es adicional, podría aprobarse en grande, confiando en que la lista que ha mandado la dirección de posgrado refleja esa situación. Creo que no habría problema. Lo contrario significa leer nombre por nombre hasta concluir con la lista, la nómina total de los que han aprobado y necesitan, digamos, para fines de tramitación, una resolución del Consejo Facultativo. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que hay que priorizar el interés de los graduados para que los trámites sean expeditos y rápidos. No amerita, creo, revisar nombre por nombre, porque los nombres son irrelevantes. Puede ser Juan Pérez o Juan Choque o lo que sea. Lo importante es que ellos cumplan con los requisitos. Y en tal sentido, si es que no ha habido una revisión previa de los cumplimientos de los requisitos, quizás encomendar al señor director académico que le dé un vistazo general para verificar simplemente el cumplimiento de los requisitos. Y si es así, yo creo que deberíamos dar por aprobado tal lista y que los graduados pues prosigan con sus trámites. No es un tema de nombre, simplemente es eso, ¿no? Confiamos en el resultado de la doctora Nieva como directora de posgrado, que pase por el filtro de dirección académica más y que se dé por aprobado todo. Creo que es lo que corresponde, señor presidente. Gracias. Entiendo entonces que estamos aprobando la lista que es parte de la resolución y que pase se podría decir, revisión por parte, yo no diría de dirección académica, sino creo que debemos ya hoy constituir el comité académico. Eso sería lo más prudente. Entonces estaríamos aprobando la lista presentada y que pasa a revisión, salvo que hubiera alguna observación, se ratifica esta lista por el comité académico. ¿Aprobado? Aprobado. Pasaríamos al segundo punto, que es resoluciones de consejo de carrera. Tenemos la remisión de 3 resoluciones de consejo de carrera de la carrera de Ciencias Jurídicas, por lo que vamos a ceder la palabra al director Marcelo Claros. Gracias, presidente. La primera es una resolución de trámite que siempre se la ha hecho. La carrera debe ratificar la carga horaria histórica
y ponerla en consideración del Consejo Facultativo para ese fin y ya para los trámites correspondientes de la DPA. Por tanto, la resolución 2025 tiene dos artículos. Uno, ratificando la carga horaria 2025 para el 2026, y en el segundo artículo es recomendar al Consejo Facultativo la inclusión en la carga horaria histórica de los doctores Abraham Quinteros y Víctor Hugo Sequeiros. Abraham Quinteros en los grupos 32 y 35 y Víctor Hugo Sequeiros en los grupos 11 y 12, por haberse evidenciado a petición de estos colegas que los mismos han regentado dichos grupos ya por 3 gestiones continuas. No obstante, ese es el criterio del Consejo de Carrera. La última definición la tomará el Consejo Facultativo, pero lo que se ha hecho es obrar conforme al criterio integral de la universidad. Con 3 contratos continuos se asume que laboralmente es meterse en conflictos el disponer esos grupos de esa otra manera. Pero ese es un tema, ¿no? La sugerencia es para evitar y allanar esos problemas que se incluya a estos colegas ya en la carga horaria histórica, en la oferta histórica. Esa es la primera resolución, presidente, en consideración. En consideración la resolución que emana del Consejo de Carrera. Adelante, consejero. Gracias, señor presidente. Bueno, solamente para aditamentar más este asunto, creo que es un derecho de los trabajadores, los docentes somos los trabajadores académicos de la universidad, y está en el marco de la circular 03/2025 de la propia DPA, y por consiguiente como se ajusta no solo a la normativa nacional, sino a la normativa universitaria, creo que deberíamos aprobarla, señor presidente. Es cuanto, gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Solamente, perdón, sobre el tema. Tal vez una aclaración de parte de nuestro colega director de la carrera de Ciencias Jurídicas. Hay una circular de la DPA, no recuerdo, Es la 3. creo que es esa, que habla de 3 continuos o discontinuos. Solo continuo. No, hay una circular que he leído, digamos, que hemos fundamentado en una resolución del Consejo de Carrera, habla de discontinuos. O sea, no necesariamente sigue continuidad. Bueno, ese es un tema que debe ser. Por otro lado, toda carga horaria, mientras no haya concluido todo el trámite con el reconocimiento de que pertenece la carga horaria histórica a tal docente, no puede figurar como algo que está ya resuelto, simplemente sigue siendo materia acéfala. El momento en que llegue la resolución de la instancia competente, ahí sí pasa a la carga horaria histórica, no se puede adelantar. Creo que no sé si eso han salvado en la carrera de Derecho, porque nosotros hemos visto también ese tema en la carrera de Ciencia Política. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Lo que a mí me gustaría es que en esa carga histórica también se contemplen las 32 horas que se nos ha asignado para la gestión 2026 para la creación de asignación de 2 colegas docentes. No sé si eso está contemplado en esa resolución. Presidente, con la palabra. No, formalmente yo he pedido a varias instancias la certificación presupuestaria de la existencia de esa carga horaria nueva. No obstante, no hemos tenido ninguna respuesta formal y positiva, menos se podía haber tratado el asunto. Más bien aprovechando y viendo el asentimiento del licenciado, porque yo entiendo que la certificación presupuestaria ha venido ratificando todas las horas que tenemos. Entonces, yo le pediría al licenciado que nos haga conocer esa adición para que
tomemos alguna determinación en el Consejo de Carrera. No se ha abordado ese tema, ¿no? Entendiendo que el Consejo de Carrera emitió una resolución y que esta debe ser avalada o ratificada por este Consejo Facultativo, entonces pongo en consideración la resolución del Consejo de Carrera 2025 de 11 de diciembre. Aprobado. Aprobar, pero que, bueno, ese tema pendiente de esas 32 horas debería ser también, pero que en otra resolución, que al final es un tema que no está resuelto, y más bien que aprobemos aquí que ese tema se también considere en la carrera, que es donde debe inicialmente también aprobarse. Yo en todo caso no sé si son 32 horas, pero ahí no se ha asignado, entonces no. ¿Quién se asigna? No sé, para que sea histórica, eso me preocupa. O sea, otra cosa es que, una cosa es la carga horaria en cuanto a, digamos, número de horas, pero no está claro aquí el tema de a quién se asigna esa carga horaria. En cambio, lo que estamos asumiendo de la aprobación en general de la carga horaria es que además involucra a los colegas que han ejercido la docencia en la gestión 2025. Son prácticamente de nueva creación esa carga horaria. Lo que, existiendo el informe que nos da nuestro secretario, en este caso administrativo y secretario del Consejo, lo que podríamos hacer es también aprobar esa carga horaria directamente para que así no volvamos a tratar ese tema. Entonces tendría que tener dos correspondientes artículos. En el segundo, donde aprobamos esa carga horaria adicional de 32 horas. ¿Aprobado? Aprobado entonces. La resolución 21-2025 de 11 de diciembre. Gracias. Presidente, conforme al reglamento de cursos de temporada, es atribución del Consejo de Carrera el aprobar la oferta de materias para el curso de verano de la temporada 2026. En ese entendido, el Consejo de Carrera ha aprobado ofertar todas las materias bajo el histórico de los cursos de verano, es decir, un curso para el turno mañana madrugada y otro turno para tarde-noche, porque el histórico que se tiene son más de 4.000 inscritos que siempre se inscriben en dos materias. Entonces, necesariamente son dos grupos por materia. Los docentes que se han inscrito en el curso de verano de nuestra facultad bordean el número de 40, lo cual, si de forma perfecta se los acomodaría, simplemente abarcaría para un turno. Entonces, esta resolución debe ser complementada con el siguiente petitorio al Consejo Facultativo. Préstame el reglamento, Gerson. Debe refrendarse la oferta de todas las materias, con excepción de forense civil y forense penal, que no se ha tratado. Se ha incluido ya el tema de práctica de procedimientos especiales y, por tanto, conforme al artículo 23 del reglamento de cursos de temporada, debe autorizarse la emisión de una convocatoria a concurso de méritos para los docentes externos, toda vez que el artículo 23 dice: los docentes que estén a cargo de los cursos de invierno o verano son docentes que tengan a su cargo las asignaturas. En casos extraordinarios son docentes externos seleccionados mediante una convocatoria autorizada por el Consejo o facultativo. Es decir, para los otros docentes del otro turno vamos a necesitar 37 docentes externos,
que solo pueden ingresar por concurso de méritos. Hay que emitir esa convocatoria, dada cuenta que es 15-16 y se prevé que el curso comience el 5. En resumen, se pide que se refrende esta resolución de oferta de todas las materias con solo exclusión de los forenses civil y penal, y que se apruebe y autorice una convocatoria a concurso de méritos para los docentes externos que vayan a brindar ese curso, ¿no? Que vayan a desarrollar ese curso. Tiene la palabra el doctor Freddy Arce. Es algo más bien de rutina, solo que me preocupa qué pasa con ciencia política. Tendría que ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, tendría que incorporarse las materias que esta es resolución del Consejo de Carrera. Creo que también deberíamos ampliar más bien a la carrera de ciencia política, ¿no? O sea, no sé, por ahí es algo que corresponde a la dirección, que por ahí existen docentes de la carrera que más bien pueden dar y no se convoque a nadie afuera, pero es algo que, aprovechando que sí hay que aprobar, entiendo que es de rutina, pero lo de ciencia política no sé, yo más bien pido la palabra, le cedo la palabra para que nos explique. Doctor Julio Beisac. Gracias, presidente. También le agradezco al colega Arce. Está en nuestra agenda para la próxima sesión extraordinaria la aprobación de la oferta académica, y además si tenemos que revisar el libro que se abre anualmente para que se inscriban voluntariamente los docentes titulares, extraordinarios, etcétera, de ambas carreras. Normalmente, de acuerdo a la normativa vigente, los docentes titulares extraordinarios no perciben salario alguno cuando se inscriben. Entonces, normalmente en ciencia política ha ocurrido de que tenemos que hacer una convocatoria pública para que puedan inscribirse, previo concurso de méritos, designar a los docentes de 4 materias. Ya tenemos definido 4 materias, nada más requerimiento, no hay variantes en eso, ¿no? O sea, en función de eso, en la siguiente sesión del Consejo Facultativo presentaremos las respectivas resoluciones. No existiendo resolución del Consejo de Ciencia Política, entonces ponemos en consideración la aprobación de la resolución del Consejo de Carrera de Ciencias Jurídicas 21-2025 de 11 de diciembre, referente a la aprobación de la oferta de materias para los cursos de temporada del verano 2025. Y la convocatoria, entiendo. Y la convocatoria. La palabra. Se tiene la palabra. Tengo la duda respecto a las materias de práctica forense civil y penal. ¿No se va a dar la oferta de materias para 2 materias? En un anterior consejo ya definimos esa temática. Es decir, simplemente la de procedimientos, si no me equivoco, especiales se habilitaba para recuperación, pero no para las otras materias de forense civil y penal. Eso ya se había tratado en un anterior consejo. Creo que tengo entendido que se tenía que, la resolución 05/2025 tenía que ratificarse, si no estoy mal. Porque en ahí se pone en que las materias de forense civil y penal se va a optar, pero con materias reprobadas, ¿no? La palabra pidió el doctor Freddy Arce. Bueno, en realidad hemos tratado el tema, pero más bien se planteó que se rectifique la resolución del año pasado. Pero además, no solo eso, se planteó que eso baje a la carrera. Sería bueno, en este caso, si no se ha considerado, que la carrera considere ese tema, pero se asumió que debería, en este caso, no modificar, sino mantener la resolución de la gestión 2025 para estas 2 materias. Eso se quedó, no se dijo que no se convoque, sino que se convoque en los términos en los cuales se había aprobado ya con anterioridad, más bien se ratificó en los hechos la resolución anterior. Tiene la palabra, luego Marcelo. Sí, gracias. Asimismo, presidente de este consejo, ese día, bueno, en la pasada sesión del consejo facultativo, de la misma manera nosotros como estudiantes, también habíamos visto de que se pueda tocar el tema justamente de estas 2 materias, forense civil y penal.
porque recordando, digamos, como antecedente, de que en la gestión académica, en la regular, son 160, ¿no? 160 horas. De igual manera, en verano es 160 horas. Entonces nosotros decíamos, ¿no? Y justamente es lo que se tenía que tratar con carrera, es de que pueda habilitarse de la misma manera estas dos materias. Dos materias que se habiliten, no exactamente como en la resolución menciona, si digamos fuera así el caso, sino que las dos materias estén habilitadas en verano sin la necesidad, digamos, de haber reprobado, ¿no? Porque hay algunos de nuestros compañeros de que solo es la única materia que les falta. Entonces, por XZ motivo de algunos compañeros no lo han tomado, digamos, esa materia, y muchos requieren, ¿no?, de esa materia para de una vez culminar con la carrera, y no se puede, y dicen necesariamente tenemos que cursar todo el año, solo por una materia. Entonces, hay esos casos, ¿no? Entonces nosotros solicitábamos en la pasada sesión del Consejo que también se tome en cuenta este tema y que se pueda habilitar en los cursos de verano estas dos materias. Gracias. De información, presidente, en el Consejo en que se trató esta temática, se trató a pedido expreso por nota de correspondencia de algunos estudiantes la apertura y la oferta de la materia de práctica de procedimientos especiales. No se ha ingresado en ningún momento al debate de forense civil y forense penal. Es más, siempre se las ha excluido con la argumentación de que el procedimiento especial tuviera mayor componente teórico y no sería la misma situación en otro lugar. Ha llegado al Consejo de Carrera, más o menos precisando las competencias, y en el Consejo de Carrera se ha tratado exclusivamente el tema de procedimientos especiales, porque se asume que el otro tema era excepcional y temporal. La misma resolución encuentra la discriminación. No obstante, presidente, no tenemos en el Consejo de Carrera ningún problema en que se haga un planteamiento formal de algunos consejeros y estudiantes para tratar, pero también si el tema es de eficiencia, tampoco vemos ningún problema de que pueda aperturarse el debate aquí ahora, y si el Consejo está de acuerdo, se puede también considerar la apertura de esas materias y poder hacer los procedimientos que vienen con esa inclusión más, pero al Consejo solo ha llegado para tratar la apertura de procedimientos especiales. Doctor Freddy Arce. De orden, simplemente estamos tratando la resolución de la convocatoria que creo que está aprobada. Es otro tema, y en realidad es un tema que se resolvió que vaya al Consejo y si no lo han evaluado, esperaremos que analice el Consejo de Carrera y lo tratamos, digamos, en una siguiente sesión, pero si no, no vamos a entrar por encima de la carrera, se tiene que definir la carrera, porque además el reglamento lo establece así, las materias las definen las carreras, no define el contenido. Nosotros enfrentamos la resolución del Consejo de Carrera. Creo que lo que corresponde es dejar pendiente este tema de estas materias, que el Consejo evalúe y nos traiga una resolución para o refrendarla o no, pero creo que el procedimiento es ese, y lo demás se aprueba la convocatoria, ¿no? Entiendo, pongo en consideración entonces la aprobación de la resolución 21-2025 con referencia a la oferta de materias para los cursos de temporada de verano. Pongo en su consideración. De acuerdo. Aprobada. También se determina, y así estoy de acuerdo, de que pase la temática con referencia a las materias de forense civil y penal al tratamiento del Consejo de Carrera de Ciencias Jurídicas. Resolución número 22-2025 con referencia a estudiantes rezagados que culminaron y aprobaron la modalidad de internado rotatorio. Es una resolución de procedimiento
y al efecto de la formalidad, los estudiantes para hacer sus trámites requieren una resolución de consejo facultativo. El consejo de carrera ya ha revisado el informe final de los estudiantes de internado rotatorio. En el caso de Lisbeth Choque Negretti, en la notaría número 72, le ha asignado la calificación de 94, y María del Rosario Terrazas Meneses, en la notaría número 9, la calificación de 91 puntos. Corresponde refrendarla para que ellas, con su resolución de consejo facultativo, hagan sus trámites de titulación. Pongo en consideración. Aprobado. No existiendo resoluciones que pongamos en consideración del Honorable Consejo de la carrera de Ciencia Política, entonces pasaríamos al tercer punto, que es correspondencia. Esta es una nota enviada por nuestro decano vía el licenciado Lucio Catorceno Guzmán, secretario administrativo, quien solicita nivelar el monto para estudiantes en la modalidad de admisión especial. Para que tengamos mayor información, voy a pedirle a nuestro secretario administrativo que pueda hacernos conocer cuál es el pedido en concreto. Muchas gracias, señor presidente. Informar a los señores consejeros que esta solicitud incluye la aprobación de todos los valores para la apertura y venta de los valorados y matrículas en la gestión 2026 para todos los estudiantes, en la cual hay un requerimiento, un punto que es el que se solicita que varíe, que es el de los estudiantes en admisión especial. Se ha hecho un estudio del tema a nivel universitario y pues en la facultad hasta la fecha estaba con un coste de 85 bolivianos para admisiones especiales, que son ya estudiantes, en realidad son profesionales que están haciendo su segunda carrera, y pues se ha hecho un requerimiento a la unidad técnica universitaria, en la cual nos informa que más o menos tenemos 1.400 estudiantes que están cursando bajo esa modalidad. Y también se ha hecho una indagación, como la Facultad de Economía por semestre se les cobra a estos estudiantes 263 bolivianos, si haces que son en el año por el doble, estamos hablando más de 1.500 bolivianos, perdón, más de 500 bolivianos. En la Facultad de Odontología se cobra 850 bolivianos a estos estudiantes por año, y en la Facultad de Medicina 700 bolivianos, por la cual se solicitó que se pueda aprobar que en la facultad esta matrícula para alumnos especiales nada más pueda subir a 485 bolivianos. Ese era el requerimiento, manteniendo para alumnos estudiantes nuevos 15 bolivianos, para estudiantes extranjeros que serían 1.443 bolivianos, para estudiantes regulares 15 bolivianos y para todos los otros tipos de estudiantes que son becarios y lo demás, que son 15 bolivianos. La única variación que se solicita al histórico es ese, señor presidente. Entiendo que lo único que se estaría haciendo es un poco más o menos equilibrar con los montos que están cobrando en otras unidades académicas. Sergio, doctor Freddy Arce, luego, por favor. Gracias, señor presidente, con su venia. Primero, con referencia a los montos, creo que es aceptable y normal y regular, porque tenemos que cobrar por las matrículas, por admisión especial, lo que corresponde a nivel universitario, así que además es competencia del Consejo Facultativo establecer estos montos. Así que a priori yo respaldo la propuesta, pero son montos que entran a la universidad, gracias a la facultad, por decisión de este Consejo Facultativo, y lo interesante sería que nos permitan los de la universidad gastar estos montos en la propia facultad, ¿no? Porque caso contrario, de nuevo, ¿no? Por examen de ingreso, la universidad se lleva todo y la facultad no tiene computadoras, no tiene datos, no tiene pinturas para sus edificios, matrículas igual, o sea, nosotros somos la facultad más antigua, somos la carrera en Derecho la más antigua de la universidad y no nos dejan absolutamente nada. Inclusive
no sé si vale la pena ponerlo en esta resolución, pero hay que hacer un pedido, hay que mediar con las autoridades universitarias de que los dineros que entren por la facultad las destine la facultad. Tenemos muchas deudas pendientes, cursos de verano, 6 planillas. Entonces, no está bien. Inclusive, yo soy de la lógica de que eventualmente, si las cosas siguen así a nivel universitario, pues deberíamos cobrar 0. Si de todos modos va a ingresar 0 a la facultad por estos montos, pues por lo menos beneficiaremos a nuestros estudiantes, ya que la facultad no se va a beneficiar en nada. Pero esto yo lo pongo como apunte. Yo creo que debería ser esa nuestra tendencia. Yo creo que deberíamos paulatinamente presionar más, porque realmente tenemos cuentas pendientes. Tenemos que renovar pupitres, tenemos que renovar pizarras, hemos dependido de asuntos medio raros ahí para la pintura del edificio, y 5 cursos de verano. Así que propongo la aprobación, señor presidente, pero con esos peros. Gracias. Doctor Freddy Arce. Primero una consulta al secretario administrativo y después voy a continuar. ¿Este cobro es solo de admisión o todos los años deben pagar ese monto? El costo de la matrícula, doctor, se aprueba cada año. Entonces, esto no es de admisión, porque el estudiante admitido va con la característica ya de estudiante especial, desde que ingresa hasta que sale. Entonces, estos valorados la facultad lo aprueba cada año. No, me pregunto si este cobro es solo para admitir, o es que los 4 años debe pagar ese monto. Los 4 años debe pagar si es que se mantiene el valor. Como le digo, el valor al año la facultad puede bajar o puede subir también, porque estos son aprobados cada año. Ya, me preocupa, porque los primeros son 2.000 en la facultad. ¿Cuántos son en la facultad? Pues lo que hemos averiguado, según 1.400 estudiantes aproximadamente, en la gestión 2025 se han matriculado bajo esta modalidad. A ver, mi preocupación es, obviamente, que tiene que ver con el tema económico, pero yo entendía que ese cobro se hacía para admitir, ¿no? Trámite de admisión especial, uno paga no sé qué valorados, pero si pagan, digamos, ya todos los años ese mismo monto, digamos, en este caso, ¿cuánto sería? Serían 500 redondos con los timbres y sus aportes estudiantiles. Pero hoy estamos 85. 485. Estamos cobrando hoy 80. 85. 85 vamos a quintuplicar. Me preocupa. Digo, desde el punto de vista, primero por el tema de que estos recursos al final ni siquiera lleguen a la facultad. Tal vez pensando en que esto pueda avanzar, duplicar, un incremento del 100%, digamos, una cosa así. Porque yo les digo, no es sustancial, pero sí puede ser sustancial en el discurso político, de que aquí en el Consejo estamos aumentando no sé cuánto por ciento, ¿no? Mi sugerencia sería que se incremente, sí, en un 100% el costo anterior, tomando en cuenta que además no son, pues, una cosa sería solo para admitir, que todos los años van a seguir pagando ese monto, y eso ya es bastante oneroso desde este punto de vista de lo que significa este costo, ¿no?, en la situación económica actual. Esa es mi sugerencia. Tal vez, doctor Arce, y a todos los colegios aclarar que evidentemente el costo de esto entra a la facultad, ¿no ve? Es apropiado en las cuentas de la facultad, no va a otras libretas que no sean de la facultad. Lo que dice el doctor Orsegas es verdad, que en algún rato sí confisca en calidad de préstamo o con resoluciones del Consejo Universitario donde autoricen que se use para otros fines, sí, pero inicialmente estos recursos van a entrar a la facultad y así está determinado. Todos los costos que se cobran entran a la facultad, doctor. Y como le decía, se ha hecho una referencia de otras facultades, cuánto cobran. La facultad que cobra menos es esta facultad, y es la que más estudiantes especiales tiene, ¿no? En la cual implica también falta de mobiliario y lo demás, que como referencia le decíamos también arreglar los bancos rotos, porque no había recursos para poder comprar otros bancos este año. Nos va a entregar la otra semana cerca de 300 pupitres arreglados. Claro que nos van a llegar para las aulas, pero de alguna manera, si tuviéramos que destinar esos recursos, sería ideal para poder comprar equipamiento y lo demás, que podría tal vez, como sugerencia del doctor,
Segaza, donde dice que puede ir un segundo artículo que tenga ese fin, ¿no? La cual se podría solicitar para que se cumpla. El doctor Lavallée. Gracias, señor presidente. Este asunto de los ingresos propios de la universidad son asuntos que deberíamos tomar en cuenta de manera muy puntillosa, porque lo que sucede es que entran recursos de la facultad a una partida de la facultad, y resulta que en cualquier momento la universidad pues interviene sus recursos. Además, para poder gastar esos recursos que ya han entrado a la universidad a nombre de la facultad, tenemos que tener un expreso permiso de parte de la administración central para poder echar mano de esos recursos. Y resulta que al final, pues, lo que está pasando, que nosotros recaudamos cierta cantidad de dinero, ese dinero no lo podemos disponer y finalmente la facultad necesita, para hacer lo que está diciendo precisamente el director administrativo, el tema de la reparación de pupitres, el repintado de las aulas, el reemplazo de las pizarras. Ustedes saben mejor que nosotros cómo tenemos que estar luchando por el tema del atril de cada aula. Tenemos que mandar a los chicos que saquen el atril de una aula a la otra. Es decir, necesitamos disponer de esos fondos. Y yo coincido plenamente con lo que ha planteado el doctor Segaza, y habría que ver la forma en que los recursos que entran a nombre y por la Facultad de Derecho, y Ciencias Políticas y Políticas, mejor dicho, pues sean dispuestos por esta facultad y no por otros entes de la universidad para fines que pues no van a satisfacer los intereses de nuestra facultad. Entonces, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con que se haga ese cobro. Y quiero coincidir también, me ha leído la mente, creo que pensamos lo mismo, Rodrigo. Si nosotros vamos a cobrar, por ejemplo, un monto por el examen de ingreso, ese monto va a ir al tesoro universitario y no lo vamos a poder disponer, pues no cobremos nada directamente. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan la idea de que se está cumpliendo ese mandato de la Constitución que dice que la educación en Bolivia es gratuita. Entonces, deberíamos ver esa parte, señor presidente. Tiene la palabra el consejero universitario. Acotando, señor presidente, de igual manera nosotros estamos de acuerdo con el tema del cobro, pero como decíamos a un inicio, acotando con nuestro consejero docente, nosotros como facultad, si bien hacemos la recaudación y se van a administración de la universidad, prácticamente es un trabajo insulso que se hace, ¿no? Primero como autoridades y también como estudiantes, porque nosotros somos en realidad los que pagamos los costos, pero tenemos tantas necesidades en nuestra facultad y que muchas veces, habiendo recursos, los estudiantes hacemos un gasto extra. Un claro ejemplo, el tema de las datas. No todas las aulas tienen datas en nuestra facultad, y muchas veces nos vemos obligados a contratar una data externa que nos cuesta 50, 60 bolivianos. Y que a veces tenemos que hacerlo, el pago tenemos que hacerlo solos. Entonces, habiendo recursos en nuestra facultad, no podemos seguir estando, digamos, en esos problemas tan minúsculos, porque la facultad recauda bastante dinero. Yo lo que propongo en este consejo, ya hablando de este tema, es de que mediante resolución facultativa se vaya a hacer una negociación con las autoridades máximas de esta universidad para que se vea de qué manera nos van a devolver los 46 millones que nos deben. 46 millones de bolivianos es suficiente para atender las necesidades básicas que tiene esta facultad. Y eso es lo que propongo a todos los miembros del Consejo y su presidencia, señor presidente, ya de una vez por todas resolver nuestros problemas, porque no podemos seguir cada año sosteniendo la universidad a costillas de la Facultad de Derecho. ¿Y qué recibimos? Los estudiantes en realidad somos los más perjudicados, porque tenemos que seguir pagando y inclusive nos vemos en la necesidad y con la responsabilidad de aumentar los costos, inclusive de las inscripciones, para de alguna manera paliar las necesidades de esta facultad. Pero igual, o sea, quienes llevamos más este problema somos nosotros, los estudiantes. Por esa razón, señor presidente, y a todos los miembros de este consejo, veamos la manera de cómo podemos hacer el cobro de los 46 millones que nos debe la universidad,
y no vernos si nos van a pagar a cuotas, no sé, pero eso ya podríamos ir a negociar, cosa de que nos pueda ayudar. Muchas gracias. Entendiendo que existe una mayoría con referencia a que se valide este cobro de 485 bolivianos, pero que en un segundo artículo este dinero sea exclusivamente destinado a lo que es equipamiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Yo sugiero el pedido que hacía el doctor Segarra y el compañero estudiante sea parte del tratamiento de lo que hemos acordado, que sea el análisis de la situación financiera de la facultad. Creo que va a meritar ese tratamiento en extenso con la documentación y los números que tengamos. Sobre la propuesta, doctor Arce. Bueno, en realidad simplemente que conste en acta mi propuesta, pero a ver, hay varios temas que sin duda hay que analizar con entrada al presupuesto, pero yo los adelanto. Un promedio de ingresos que genera la facultad en posgrado por año son 5 millones. Y de eso, ¿cuánto recibe la facultad? No sé, ¿no? Después es un tema, el PETAN anualmente, antes no sé cómo es ahora, por eso me interesa discutir el tema, más o menos 1.500.000 se transfería a la facultad. Hoy no sé si se transmite siquiera algo, ¿no? Solo como ejemplo, estoy dando de dos montos que no son poco, ¿no? O sea, no estamos hablando de lo que va a significar el aporte de este cobro, estoy hablando de montos realmente importantes. Es decir, la propia facultad resolvió antes que un porcentaje de los recursos generados por el posgrado vengan a cubrir el funcionamiento de la facultad. Me acuerdo, creo que es el 15%. Sé que eso no ocurre tampoco ahora. Es decir, de pronto estamos sosteniendo, digamos, el tema financiero de la universidad a costa del cobro de los estudiantes. Porque quienes hacen los ingresos del posgrado, en más o menos un 40-50% son de la doble titulación. No es tanto la maestría, porque eso ha ido disminuyendo. Entonces, seguimos cargando sobre el tema de los estudiantes. Por eso es que yo estoy un poquito justificando. Sé que hay, porque en el caso del PETAN, por ejemplo, yo lo voy a plantear, si no recibimos nada, haremos nuestro PETAN facultativo, pues, porque es mucha plata. De acuerdo. Resulta que financiamos, ¿qué? Financiamos, porque otra vez eso va a la caja mayor. Entonces, con algo que nos corresponde, nuestros profesores son los que dan, nuestros alumnos son los que dan, es decir, y lo mismo que ocurre en el posgrado. Creo que pero eso me parece importante, pero yo estoy dando ejemplos porque es la importancia de discutir el tema presupuestario, para ver qué pasa con los ingresos, los egresos, por dónde estamos entrando, y creo que es importante. Pero en el caso concreto yo reitero mi propuesta simplemente y que quede en acta. Gracias. Va a quedar en acta. Un temita más que hace a la propuesta que planteó Sergio, no sé si es hoy o cuando tratemos el tema financiero, pero debería emitirse una resolución distinta, no mezclar el tema de la misma resolución, una segunda parte que hable sobre nuestros recursos. En general hay que emitir una resolución que todos los recursos propios que genera la facultad deben ser administrados y ejecutados por la facultad, debiendo, y aquí voy a poner un candadito, ¿no?, cualquier uso por la universidad tener la aprobación del Consejo Facultativo. Claro, viene al decano, lo presionan, a nuestro director administrativo tal vez también, y otra cosa sería que nuestra resolución diga que todos los recursos que genera la facultad se inviertan en la facultad y cualquier otro uso distinto a ese tendría que tener la aprobación del Consejo Facultativo. Pero eso como otra resolución, no sé si hoy es pertinente o cuando tratemos el tema financiero. Gracias. Entiendo que ya se ha aprobado el monto que ha solicitado nuestro secretario administrativo y muy de acuerdo en que esas resoluciones que debiéramos de sacar sean como parte del efecto del análisis de la situación financiera, que yo creo que por la premura, no sé si podríamos ya tener la fecha y hacer el viernes esta sesión de consejo.
No sé si podemos tener toda la información para el viernes, Lucio. En lo que respecta a... sería bueno aclarar algunas cositas, doctora. A ver, el primero, fondos del posgrado, nosotros como facultad no tenemos tuición, o sea, cero. Más, este año queríamos pagar un curso de verano que nos haga un financiamiento, un préstamo de 350.000 bolivianos, el cual formalmente se solicitó a la directora del posgrado y se nos ha negado, nos ha dicho que no. Y pues por eso no pagamos el curso de verano que estaba ya previsto en agosto pagar. Entonces no tenemos tuición. Esto en el antecedente que hay facultades que sí se prestan del posgrado, financian sus cosas y nada más. Lo único que hasta ahora se ha recibido, para no desmerecer, es una vitrina para la oficina de titulación como financiado por el posgrado. Eso aclara. Luego, Doc, el tema del IDH es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo que para el viernes no tuviéramos datos, porque hemos hablado con presupuestos, con tesorería, y no hay datos precisos de cuánto deben a la facultad como universidad, porque hay resoluciones del 2021 donde se han dispuesto recursos en una cantidad de 154 millones y no está definido de dónde ha salido. Entonces, a conveniencia te dicen ha salido de derecho tantos o de este tantos, y hay varias tablas que manejan que ninguno está aprobado por el Consejo Universitario, no tiene aprobación por el Consejo Universitario. Y ahí tenemos un vacío. La otra parte, doctor, es el tema de la disposición de los recursos que hace la universidad. No requiere permiso ni del secretario administrativo ni del decano. Directamente ellos han asumido mediante una resolución que tienen aprobado del Consejo Universitario. En todo caso, eso tendría que tratar el Consejo Universitario para que se inviertan y no se dispongan más recursos de ninguna facultad, porque no solo es de esta. Para el día viernes sí se podría hacer el flujo de lo que son recursos facultativos, eso sí, no puedo comprometer, pero el IDH, doctor, y posgrado no tengo yo datos. El posgrado, o sea, tendría que venir el administrador del posgrado para ese tema. Y del IDH, lo vago que tengo, sí podríamos exponerlo, pero el tema de recursos propios, sí, doctor, con precisión se puede el viernes. Si estaríamos de acuerdo con esa información, podríamos llevar a cabo la sesión el viernes, invitar al subsecretario administrativo del posgrado y tener ya una base por lo menos mínima para ver qué podríamos tratar. Entonces creo que podríamos llevar a cabo esta sesión el viernes y seguramente sería esa un poco la resolución. Hay que ser sinceros también, o sea, este año ha sido un año muy sui generis en el tema estrictamente económico. Lastimosamente solo nos ha dejado la anterior gestión hasta octubre presupuestado y se ha hecho uso de los recursos, hay que decir, no solo de esta facultad, de casi todas, para cubrir los salarios. El no aportar con recursos pone en riesgo, hay que reconocerlo, gran parte de los salarios de los colegas docentes. Esa es también la realidad. Esperemos que al año próximo tengamos mejores días. Si seguimos con correspondencia, ¿qué nos tocaría? Pero en otras facultades tienen obras nuevas, edificios. O sea, es verdad lo que dices, Fernando, pero también es verdad que alguito... Después te voy a decir que hemos tenido hasta el vicerector delante. Perdón, hay una carta de solicitud del administrativo José Luis Camacho Salvatierra, responsable de conciliación. Él tenía un horario continuo de 8 a 16:00 y para tener una mayor atención o mayor tiempo de atención solicita que se vuelva un horario discontinuo, es decir, de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces ponemos en consideración de este consejo dicha solicitud. Doctor Arce. Que eso no tenemos que tratar aquí, hay un coordinador que está, habría que pasar nomás por correspondencia y que eso vea la instancia que es responsable de esa área. Pues, o sea, nosotros no podemos, a ver, si vamos a empezar a tocar esos temas, por favor, yo creo que el Consejo está para los temas centrales, lo otro es gestión, las instancias, incluido el propio decano, ¿no? Muy de acuerdo con el doctor Freddy Arce.
Lo que pasa es de que se cometió el error de que el cambio de horario que él dispuso se aprobó en este consejo facultativo. Entonces tendría que volver a hacer este consejo facultativo y estoy completamente de acuerdo. Es un tema y un trámite estrictamente administrativo. Pero sin embargo, sigue esto en consideración. Doctor Claros. Presidente, siempre que uno toca temas sensibles, claro, a veces peca de poder afectar algunos intereses. Yo creo que la facultad, porque estamos viendo que se ha traído esto a la facultad, yo entendía que esa era más o menos una relación entre el funcionario, su jefe y la DPA. Pero yo creo que la facultad debe tomar una política general de los horarios, presidente. Nosotros tenemos una facultad de todo el día, incluso de la noche, y a partir de determinada hora, en función a la pandemia, ya no hay facultad. O sea, a veces llegamos al extremo de que no se puede entrar a la puerta de la decanatura después de las 4:30 de la tarde. Yo creo que la pandemia ha generado unos horarios, ya no hay más pandemia, o sea, deberíamos abordar esta temática de forma integral y tomar una decisión integral para que los funcionarios de la facultad, incluidos sus autoridades, porque ahorita hay autoridades que tienen continuo y hay autoridades que tienen discontinuo. O sea, yo pienso que debería haber un tratamiento especial para que la facultad tome una decisión, porque si no, es a guisa de circunstancia y a pedido. Pues, o sea, unos trabajan hasta las 4, otros trabajan hasta las 8, no sé qué otros horarios más, creo que hay algunos que entran a las 9. Yo no tengo nada contra nadie, pero si queremos ordenar la casa, hay que ordenarla integralmente. Lo contrario es seguir atendiendo pedidos individuales y concretos que solo la van a seguir desordenando. Es mi posición, gracias. Doctor Julio Beizaga. Si se trata de ordenar la casa, hay que comenzar por algo, pues, ¿no? Una cosa, otra cosa. En este caso concreto, que es una cuestión administrativa, no debería pronunciarse el Consejo Facultativo. Vaya por la vía administrativa a resolver ese tema de un funcionario que es de centro de conciliación. Pero después no volver a cometer error otra vez cuando pidan cambio, que el Consejo otra vez. Creo que deberíamos sentar un precedente para adelante, ¿no? Todos los asuntos que requieren decisión administrativa, en esa vía pues, hay que resolver, no traer al Consejo. El Consejo Facultativo es una instancia superior de decisiones en temas de políticas de la facultad, no necesariamente asuntos que vienen de rutina que deberían ser despachados, ¿no? Creo que en ese sentido debería resolverse este caso, no pronunciarse necesariamente con otra resolución para dejar sin efecto una decisión anterior, sino más bien por la vía administrativa que se resuelve ese caso y punto. Doctor, bien, entendiendo que, concuerdo, es un trámite estrictamente administrativo, estaríamos pronunciándonos en el sentido, la palabra, doctor Freddy Arce. Que no estamos resolviendo y pues va a ser, no nos cuesta nada, más bien a partir de la intervención del director de Ciencia Política, el que se deje sin efecto la resolución anterior y en un segundo artículo disponer que por las instancias correspondientes se defina el horario. Pero tenemos que anular eso, porque si no, vamos a seguir. No nos cuesta nada, yo creo que alguien no se va a oponer. Más bien, más allá de los 2/3, tenemos aquí por unanimidad que se deje sin efecto de resolución y que se disponga que este tema se lo resuelva vía las instancias pertinentes. En ese contexto, entonces, pongo en consideración la anulación de la resolución que autorizaba el cambio de horario y en un segundo artículo que
se siga por la vía administrativa correspondiente. De acuerdo. ¿Aprobado? De acuerdo. Aprobado. Tenemos la nota enviada por lo que es los consejeros, en este caso de la consejera universitaria Yasubi Vargas, Pedro Fabio, Jaime César, con referencia a que el Consejo Facultativo considere y apruebe 5 puntos ponderados para estudiantes que participen en la entrada universitaria. Entiendo que ya estamos en la etapa final de transcripción de notas finales, entonces creo que es extemporáneo. Pasamos. Solicitud de apertura del sistema web SIS y sanción a docentes incumplidos, que la solicita la universitaria Yasubi Vargas. En ese sentido, hemos puesto en temas varios, como segundo punto, la transcripción de notas. Seguramente trataremos esta temática en ese punto. La solicitud emitida por el director académico solicitando al Honorable Consejo Facultativo que se autorice la transcripción de la nota de la universitaria Claudia Morales Conde al Grupo GL como parte del diplomado de la 8ª versión en familia, niña y niñez. Es un trámite estrictamente administrativo, pero que se requiere para la transcripción de notas. Está adjuntada el informe y está la lista de aprobados en la cual se encuentra la compañera, pero lastimosamente para transcribir manualmente incluso necesitamos una resolución del Consejo Facultativo. Pongo en consideración de este honorable Consejo. Aprobado. Sí, recién acaba de pasarme nuestro secretario administrativo el informe con referencia a la creación de las 32 horas académicas de nueva creación, con los informes correspondientes. Remite información al requerimiento de la facultad respecto a la creación de ítem docente. En este sentido ya habíamos aprobado las 32 horas, entonces es parte ya de lo resuelto. Si no hay nada más, no tendríamos nada más en correspondencia y pasaríamos entonces a puntos varios, que sería la tabla de méritos. Entiendo que se ha elaborado una tabla de méritos, por lo que pediría a la comisión nos haga conocer cuál es el resultado de aquello. Hay una tablita, si la podemos mostrar. En esta tablita, para mientras va aprendiendo, se han incorporado dos cuestiones. Se está evaluando el plan de trabajo, número 1, y se está evaluando también la experiencia en trabajos semejantes, el haber sido coordinador de un curso de verano u otras cosas parecidas, y eso es lo que se está incorporando. Y hay una tabla adjunta más, que es una rúbrica para la evaluación del plan de trabajo, ¿no? Los porcentajes y lo que corresponda de acuerdo a cada uno de los ítems.
Podríamos verbalmente avanzar. A ver, se ha consensuado la siguiente formulario de calificación de méritos para coordinador de verano en base al artículo 57 del reglamento de la docencia y algún criterio de la comisión. En una primera etapa hay lo que significa la documentación habilitante. Ahí está. En la primera parte está la documentación habilitante, que son todos los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser considerados a una segunda etapa, que es el tema de la calificación de los méritos. A grosso modo son 4 áreas que se han tomado: la formación y perfeccionamiento profesional, la experiencia académica y profesional, la investigación y producción intelectual y el plan de trabajo. Se ha consensuado que en cuanto a la formación y perfeccionamiento profesional solamente se tome en cuenta si el colega tiene el título profesional. En una segunda etapa, y esto valdría 8 puntos, en una segunda etapa, esto, bueno, aquí hay un error, es solamente diplomado, especialidad de maestría o doctorado, que tendrían un puntaje máximo de 10 puntos. La asistencia a congresos, simposios y seminarios, un máximo de 4 puntos. La experiencia profesional general, 2 puntos cada año, un máximo de 15 puntos. La experiencia profesional en cargos similares, 2 puntos cada año, máximo de 10 puntos. El tema de la docencia, 15 puntos. Cargos jerárquicos en universidades, 5 puntos, 2 cada año, máximo de 15 puntos. La experiencia profesional, trabajo de investigación 6 puntos, publicaciones 6 puntos, conferencias y cursillos dictados 6 puntos, 2 puntos cada una, un máximo de esa nota, y el contenido del plan de trabajo, que sería 15 puntos sumando los 100. Como dijo el doctor, también se trabajó en una tabla de calificación automática respecto a al plan de trabajo, ¿no? Una rúbrica que nos va a servir para poder asignar un puntaje, y de acuerdo a eso saldría ya en una próxima reunión, si lo dispone así el Consejo. La misma comisión trabajará en la calificación y seguramente hasta mañana pasado ya podemos tener, si va a haber Consejo el viernes ya podríamos tener ya la nota final y poder definir quién va a ser nuestro coordinador de curso de verano. Se pone en consideración ante este honorable Consejo la tabla. Doctor Marcelo Claros. Primero, pedirle licencia a usted y al resto para retirarme después de esta intervención. Tengo que tomar segunda instancia. La única pregunta es esta. Entiendo que también debería autorizársele a la comisión que proceda a calificar. ¿Eso va a incluir la entrevista también? ¿La comisión haría la entrevista o qué instancia? Solo esa es mi duda, presidente.
Si pudiera aclararnos. En realidad no se ha considerado la entrevista, sino solamente el plan de trabajo, sí. La comisión elaboraría en base a la rúbrica, por eso es que se está presentando, en base a la rúbrica habrá la ponderación del contenido que tiene el plan de trabajo, se le asignará un puntaje que es sobre 15 sobre los 100. Y con eso arrojará un resultado automático. Entiendo entonces que estaríamos poniendo en consideración la tabla de calificación, pero también el que se autorice a que siga todo el proceso a la comisión, incluyendo lo que sería la entrevista. O, en su defecto, solamente aprobar ahora lo que es la tabla de calificación, que se nos haga conocer, y podría ser la entrevista en este ámbito, si así lo desea. La palabra, doctor Prediels. En realidad hemos considerado la entrevista, pero no podemos ir más allá de la convocatoria. La convocatoria no preveía una entrevista, lo estaríamos modificando. Para evitar eso, simplemente la comisión haría la valoración del plan de trabajo. No habría entrevista, porque no está en la convocatoria que se haga si la no está, es un concurso de mérito nomás y eso es. Si no está en la convocatoria, entonces no tiene razón de haber entrevista. Yo la verdad pensé que existía. Entonces, ¿aprobamos la tabla? Aprobado. Y quedaríamos para que presenten el día viernes la evaluación y calificación. Seguiríamos con el siguiente punto, que es transcripción de notas. Yo aquí quiero hacerles un informe. Solicitando ahora quienes no han pasado las notas, va a salir incluyendo los que todavía no han hecho segundas instancias. Es decir, no diferencia el sistema, que es lo que ha ocurrido en la anterior lista de docentes que incumplieron la transcripción de notas. En la primera vez, la mayoría no tenían alumnos y aparecieron como docentes que incumplieron. En ese sentido, yo sugiero, pero además el procedimiento así lo menciona, que tiene que haber una solicitud expresa y un justificativo por parte del docente, como hemos hecho en la anterior vez del colega Armando Dallens. Ese es el procedimiento. Pero en ese tema también yo quiero poner en consideración, porque entiendo que vamos a tomar una decisión, no necesariamente hoy, que hay antecedentes en la universidad donde se han sacado resoluciones de consejo facultativo sancionando económicamente a los docentes infractores. Sin embargo, será en otro momento, cuando ya tengamos las solicitudes, cuando tengamos los justificativos personales de los colegas docentes, el tratamiento de esta temática. Por lo que yo sugiero que no podamos todavía ni siquiera el viernes tratar este tema, pero sí podríamos hacerlo el lunes o el martes a más tardar, ya existiendo y teniendo finalmente el informe que pueda emitirnos la UTI. Eso es lo que yo les puedo informar, pero sin embargo, si alguien desea hacer uso de la palabra con referencia a ese tema, adelante. Doctor Sergio Segarra, luego el consejero universitario. Gracias. Bueno, tenemos más o menos un procedimiento ya establecido. Quizás valdría la pena ponernos de acuerdo en tiempos y plazos, porque después es muy perjudicial, en especial para los estudiantes, porque no hay notas todavía pasadas en algunos casos, y tienen que deliberar la materia que van a tomar, si la toman o no en verano, ¿verdad? Entonces esto para verano tendría que estar completamente zanjado, y eso ya es de que 2 o 3 semanas. Propongo que saquemos un comunicado oficial en el que establezcamos que todo docente que no haya pasado notas deberá mandar una nota específica dirigida al director académico, adjuntando la planilla final de notas, adjuntando las justificaciones correspondientes, hasta un plazo indefectible de, digamos,
el martes de la próxima semana, cosa de que ya tengamos una acumulación con un plazo más o menos previsto. Sé que no va a pasar, señor presidente, sé que el miércoles o el jueves de la próxima semana van a haber colegas que van a seguir mandando sus cartas. A mí me da un poco de pena y vergüenza, pero la realidad más o menos es así. Pero sé que si ponemos plazos, pues por lo menos vamos a tener una presión encima. Si no, pues alguien va a decir, pero no había un plazo, entonces estoy en viernes de la última semana de diciembre y eso nos va a hacer cuesta arriba. ¿Es cuánto, señor presidente? Compañero consejero universitario. Señor presidente y a todos los miembros de este consejo, solamente para hacer mención, ¿no? En nuestro reglamento universitario, en todo caso, reglamento general de la docencia, en su artículo 15, inciso D, dice claramente que el docente tiene la responsabilidad de transcribir oportunamente las notas. Y bueno, en todo caso no ha habido ese tema, no existe esa realidad en nuestra facultad. Seguramente tienen sus motivos los docentes, con todo el respeto, por supuesto. Pero, señor presidente, lo que nosotros como bancada estudiantil lo que pedimos lo siguiente, es que sea resuelto este problema de manera oportuna. Si bien se ha aprobado en la pasada sesión del Consejo de que sí se va a aperturar el sistema y que se va a hacer de forma manual, yo creo que seguimos alargando el problema, porque este es todo un proceso. Y recuerden que ya estamos para entrar a cursos de verano y muchos de los estudiantes nos vamos a ver perjudicados. Hay estudiantes que hasta el momento nos han escrito indicando de que no tienen ni siquiera la nota del primer parcial. Hay estudiantes que dicen que no tienen de ninguna de sus casillas, ni del primero, del segundo, del tercero y del cuarto parcial. Imagínense el problema que existe. Y tenemos nosotros, los estudiantes, muchos de los estudiantes inclusive nos dicen, no queremos dar el nombre del docente porque hay represalias de parte inclusive de los auxiliares. O sea, hay esos problemas, señor presidente, y no podemos seguir permitiendo eso. Yo entiendo de que este tema, como bien decía, miren, aquí hay una resolución de otra facultad de esta universidad donde indica que claramente que si no se cumple esto hay una sanción, y la sanción dice es una sanción económica de un día de haber, por día. Y bueno, o sea, señor presidente, en este tema lo que nosotros pedimos así bien concretamente es de que se aperture el sistema del sistema WebGIS. ¿Por qué? Porque en el entendido de que esta semana se está haciendo la subida de notas de la segunda instancia. Y si vamos a pedir la próxima semana, nuevamente vamos a tener que aperturar todo el sistema de segunda instancia también. O sea, es un problema más que nos tenemos que cargar nosotros los estudiantes. Nuestro decano decía, ¿por qué los estudiantes no exigen? Exigen, nos han mandado hasta capturas y los docentes ya no responden. Inclusive ha habido casos donde los han bloqueado, o sea, ya no entra el mensaje, ya no les entra el mensaje. Hasta esas denuncias nos han llegado, señor presidente. Por eso nosotros decimos, como bancada nuevamente, de que se aminore el tiempo y que sea una solución oportuna, sobre todo para los estudiantes, los que se ven más perjudicados, señor presidente. Gracias. ¿Algún consejero más desea hacer uso de la palabra? El doctor Freddy Arce. A ver, yo entendía que ya estuvo resuelto el tema en la anterior sesión. Si hemos establecido un procedimiento, si no se está cerrando, todos los docentes pueden presentar una solicitud escrita, fundamentada, y seguramente la autoridad podrá disponer la modificación de notas manuales. Eso entiendo que hay una resolución que hemos aprobado, o sea, nadie debería, digamos, perjudicarse. Aquí ya tiene que ver, señor director, con la función del director y de los directores de carrera. Habrá que llamarlos a los docentes, porque yo entiendo que no deben ser más de, no sé, unos cuantos, ¿no? Unos 5, 6, y convocarlos a que de una vez se resuelva el tema, ¿no? O sea, me parece que eso es más bien una gestión que hay que hacer desde el nivel de la autoridad, o sea, porque al final no tenemos que volver a abrir en general el sistema, ¿no? Me parece que eso ya es un error, ¿no? O sea,
Yo creo que está resuelto el tema, o sea, no es que no se puede modificar o incluir notas, se puede, pero en este caso el procedimiento es que presenten una carta justificada y punto, se abre, se dispone, está además la resolución para no estar tratando todo el tiempo que se haga una apertura manual, ¿no es cierto? Y se registren esas notas. O sea, no, si yo creo que tengo un caso de alguien que en el primer parcial, yo presentaré pues y diré que bueno, o sea, esa nota no se entregó y está autorizado vía consejo y no tiene que tratar cada caso, que ya la dirección académica valorará las pruebas y dirá si procede así. Eso creo que está resuelto para no estar pensando en abrir el sistema. Segundo, a mí también hemos revisado esta propuesta de economía, esto podría ser interesante, ¿no? Esta resolución, no pensando en esto, ni en esta gestión, sino como dice aquí, aprobar la sanción económica de un día de haber por el día de atraso a todos los docentes de la facultad que incumplan la entrega oportuna de planillas de calificación y sea a partir del curso de verano 2026, ¿no? Entonces ya estamos regulando y eso tal vez ayude a que los docentes, bueno, dice ya el Consejo aprobó una sanción de un día de haber por retraso, entonces mejor cumpliré nomás. Esto sigue vigente en economía, yo entiendo que sigue, por eso allí no hay estos problemas de retrasos así como los que tenemos. Entonces son dos cosas distintas. El tema de apertura, ya no hay apertura, pero sí hay posibilidad de modificar. Y segundo, me gustaría que se considere esta resolución de economía para aprobarla en la facultad. Doctor Julio Beisac. En el primer tema que acaba de abordar el colega Arce, lo único que falta es el plazo que mencionó Sergio. Hay que darse un plazo, o si no, no vamos a ver hasta cuándo, cómo, en fin. El procedimiento está, la justificación, creo que eso deberíamos cumplir. Pero además, la transcripción es manual, ya no es todo el sistema, no se abre para todo. Entonces tienen que entender con los estudiantes, tienen que tomar nota. Si cumplen los requisitos, no hay ningún problema. El segundo aspecto, respecto a esta resolución del Consejo de Ciencias Económicas, ya se ha conformado una comisión para trabajar sobre una reglamentación. Ya nos han pasado la resolución, no nos han dicho plazo, pero vamos a hacerlo más. Eso tiene que entrar en el próximo periodo académico, eso debe entrar, ¿no? De modo que debemos tener listo ese trabajo y entonces a partir de eso vamos a aplicar la disposición, porque no puede ser que cada vez recurrentemente se acuerden de que no han pasado, etc. Y los perjuicios son tremendamente complicados para los estudiantes. Pero también les hemos recordado a los estudiantes, tienen la obligación de decir de manera oportuna, representar, no dejar a última hora cuando todo ya está terminando y decir, ¿se acuerdan? No hay primero, segundo, ni tercero, ni cuarto. No, no es posible. Pero además, las autoridades de carrera, tenemos que tomar algunas medidas también en el orden administrativo, en control, fiscalización, etcétera, porque no podemos. Inclusive los docentes que habían tenido así clases continuas, 2 periodos, asisten media hora o 5 minutos o 10 minutos, se van. Y todos dicen, hemos firmado la planilla, está ahí constancia, y hay un docente que nos ha escrito en un informe que le hemos pedido. No, hay un autoengaño, digamos, nos están tomando el pelo, no puede ser. Yo creo que tenemos que ordenar la casa, tanto en derecho como en ciencia política, desde la dirección, las instancias competentes para ir superando este problema que ya se ha puesto crónico. Doctor Eduardo Lavallén. Gracias, señor presidente. Yo pensé que esto ya estaba resuelto, porque hemos tomado la decisión de que se abre el sistema para que los docentes se pongan en orden, y resulta que los docentes no se han puesto en orden hasta ahora. Es decir, señor presidente, si lo vamos a dejar así, pues no se van a poner en orden nunca. Entonces, lo que creo que hay que hacer es poner un plazo. Y además hay una diferencia muy sustancial en lo que está planteando el director de carrera con lo que está planteando el estudiante. El estudiante está planteando que se abre el sistema, y eso realmente es una barbaridad. Ayer me ha llegado un mensaje de una alumna que ha dado segunda instancia y recién se ha dado cuenta que le faltaba la primera nota en mi materia.
Entonces, ¿qué les pasa a los estudiantes? Dan examen de segunda instancia y no se dan cuenta que tenían una nota faltando en la primera casilla. Entonces, esa clase de cosas llevan a una responsabilidad compartida. Esta es una responsabilidad tanto de los estudiantes como de los docentes, porque los docentes tienen la obligación de poner, pero por ahí se les escapa. El estudiante tiene solamente que ver sus notas y nada más. Es responsabilidad de ellos. Por lo tanto, yo estoy plenamente de acuerdo con que con un trámite, con el trámite que ya se conoce, se abra el sistema para que se resuelvan problemas particulares y no que se abra todo el sistema como está planteando el representante estudiantil. Y por lo tanto, con eso, pues con la argumentación necesaria y el respaldatorio del docente, creo que no hay ningún problema al respecto. Lo que sí hay que hacer es plantear un plazo, señor presidente. Y no iremos sobre la lógica del representante de la asociación de decir, vamos a poner plazo y no lo van a cumplir. Pondremos un plazo, pero con la convicción de que van a cumplir el plazo, tanto los estudiantes como los docentes. Gracias. Yo sugiero y pongo en consideración de este pleno, obviamente queda descartado que se vuelva a abrir el sistema, de que el plazo sea hasta el lunes próximo, en el sentido de que los colegas que no han pasado notas sin especificar cuál parcial puedan hacer llegar a dirección académica con una nota su justificativo y las notas que quieren o deseen que se vayan a modificar, porque esas las van a transcribir manualmente en la UTI. Pero en el caso de que no hubieran docentes que vayan a presentar las notas, pondríamos el mismo plazo para que los estudiantes presenten una nota o denuncia de qué docente no ha entregado y de qué materia. Porque si no puede ser que pase el lunes y volvamos con el mismo problema. ¿Por qué con la nota? Porque si ustedes hacen llegar hoy o mañana mismo, nosotros nos vamos a comunicar y les vamos a pasar una carta formalmente para que en el plazo de 48 horas hagan la entrega de sus notas. Ese tendría que ser el procedimiento. De acuerdo. Porque si no, igual vamos a seguir el próximo lunes y redundando. Entonces estaríamos aprobando como resolución, al margen del comunicado de consejo, que se pone como plazo límite para el lunes próximo, ahorita no tengo el calendario, 22, para que los docentes que no han entregado notas de cualquier periodo presenten como una nota la justificación y las notas adjuntas. El mismo plazo se otorga a los estudiantes damnificados para que hagan conocer qué docentes no han presentado notas. Creo que ahí estaríamos salvando y estaríamos culminando este proceso. Pongo en consideración esta resolución. A priori, Sergio y luego Gerson. A priori yo propongo respaldar la solicitud, pero con un pequeño detalle, señor presidente. Creo que todas las solicitudes deben ser procedentes para el cambio de notas con la evaluación de la autoridad correspondiente, o sea, el director académico. Es decir, imagínense que yo pongo como justificación, es que me olvidé y estaba de viaje. Bajo ese argumento no tendría que proceder el cambio, porque es una negligencia del docente, pero perjudica al estudiante. Yo creo que las justificaciones tienen que acumularse para fines de responsabilidad del docente, ¿no? Entonces sí hay que pedir justificación y sí tiene que haber una válida justificación. Pero haya una válida o inválida justificación, creo que el cambio tiene que proceder nomás manualmente como corresponda. La justificación es para la responsabilidad del docente. Y digamos que el docente sufrió un accidente y ha estado en el hospital y presenta su descargo. Bueno, los accidentes pasan, ¿verdad? Eso le eximirá de responsabilidad, pero igual en cualquier caso el cambio al estudiante le va a beneficiar. Yo creo que con ese pequeño aditamento, señor presidente, deberíamos aprobar la resolución. Doctora Lorella Terrazas, doctor Freddy Arce.
Gracias, presidente. Estoy de acuerdo totalmente y apoyo la moción, tanto suya como del doctor Segarra, pero añadiendo un aditamento. Si tenemos que presentar realizar un comunicado hacia los docentes, también añadiremos en el comunicado a los estudiantes, que también ellos están autorizados a hacer las denuncias y que no se vuelvan a callar, por favor, y que nosotros no podemos estar adivinando los casos de maltrato que a veces sufren ellos, o de abuso o de amenazas de parte de algunos colegas. Entonces, si ese fuera el caso, también está la vía expedita para que ellos lo puedan hacer. El término debe correr para ambos estamentos, ¿no? Con esa aclaración creo que esa sería mi intervención. Está en la propuesta, doctor Freddy Arce, luego Gerson y después doctor Lavallén. Si no presenta, entonces algo tenemos que decidir, no solo poner plazos, pero también en el caso de, yo creo que por lo menos debería haber una sanción, digamos, una amonestación pública, es decir, que se conozca quiénes son, y a partir de eso tal vez, no sé si corresponde a alguna acción, porque ya es pública y cumplimiento de deberes, no sé, pero creo que tal vez poner también ahí, en el caso de que no cumplan los plazos, se les hará una sanción pública y sí podrán iniciar las acciones legales que correspondan, porque eso ya no es, no es solo flojera, negligencia, ya estamos rayando un poco con conductas que no están bien, ¿no? Pero debería decirse también, y la resolución debería quedar clara, para que la autoridad también pueda exigir, pues, o sea, si no... De acuerdo. Doctor Lavallén, Yasubi podría... no, perdón, Gerson, mil disculpas. Sí, pero cuando vienen los estudiantes a reclamar a la oficina educativa, ¿no es cierto? A ver, solamente un detalle para guiar, yo no decido nada, no. El día de ayer estuvimos en una reunión y estaba el licenciado Dios de la DPA y él manifestó que a partir del 22 de enero la facultad va a ingresar, o la universidad va a entrar en un receso obligatorio. Eso significa que tal vez los de la DETIC no van a estar trabajando. Eso significa que no se van a poder subir las notas. Y eso significa que el verano va a tener que retrasarse, porque muchos estudiantes no van a tener. La sugerencia es la siguiente, tal vez. El director académico puede averiguar si va a haber ese receso, etcétera. Yo no creo que se deba dar un paso de 48, 24 horas, pues supuestamente ya todo está terminado. El problema es que después, si es que el lunes recién van a subir las notas, vas a tener que volver a ver otra vez para segunda instancia, ¿no? Ese es un poquito el problema. El director académico tiene toda la posibilidad de pedir a la DETIC quienes no han subido las notas. Ahí está la información de quienes no han subido las notas. Solamente veo eso porque a mí también me ha sorprendido, nunca nos han dado este receso obligatorio, pero aparentemente va a ser un receso obligatorio para todos excepto personal de emergencia. De información está todavía en análisis esa medida. Como tal, en nuestra normativa no existe la vacación colectiva. Ya han hecho las consultas, existen las vacaciones estrictamente individuales por si acaso, entonces es muy complejo aquello. Doctor Eduardo Lavallén, y estaríamos cerrando el análisis. Sí, para solamente 3 puntos. El primer punto, que hay que tener mucho cuidado en la resolución, no es para cambiar notas, es solamente para llenar las notas que no están en su lugar, o sea, para llenar casillas. Porque lo que decía el representante de la asociación era que se cambien notas, no se pueden cambiar, no se deberían poder cambiar las notas, en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a que la universidad siga una acción legal a las personas que no lo hagan en el plazo, pues lo único que va a pasar es que cuando se cumple el plazo no se mueve nada más. Y punto. Si no han cumplido, es pues responsabilidad del docente y del estudiante, ya verán cómo van a arreglar ellos, pero la universidad meterse a un proceso porque no han cumplido sus trabajos, qué sé yo, es ahondar mucho en el tema. Y en tercer lugar, el tema este del receso universitario
Es muy improbable que se dé un receso universitario, porque como ustedes saben, está el Estado y la Contraloría pendiente de qué es lo que hacemos nosotros con nuestras horas. Entonces, de que se tome una decisión de un receso de toda la universidad, una vacación general de toda la universidad, eso no se va a dar. Eso manifiestamente no se va a dar. Y siguiendo esa misma lógica, señor presidente, ¿está usted planificando hacer un consejo el día viernes y otro consejo el día martes? Pues estamos haciendo muchos consejos, no sé si se puede hacer como se hace en el consejo universitario, un consejo por semana. Y lo que tenemos que hablar el día viernes, pues lo saldremos en un consejo ya de una vez el final, el día, si es que es el martes. Nada más, señor presidente, gracias. De acuerdo. Entonces, está establecido, mantenemos la fecha del lunes 22 para ambos, para docentes y estudiantes. Y no habría la posibilidad de modificar notas porque las que pasan no las hace el docente, la transcripción de notas. Entonces, eso no es problema. Lo que sí, yo ya coincido en que posiblemente se debería de ver ya un mecanismo de sanción. Pero mucho, y aquí entiendo que hemos aprobado esta resolución. Yo quiero como último tema poner, se menciona que dirección académica o director académico. El director académico ha estado trabajando y ha estado tomando decisiones, pero hay decisiones en las cuales debe ser partícipe el cogobierno. Yo tengo algunos trámites todavía pendientes donde hay que definir si se rechazan ciertas peticiones o se aprueban antes de traerlo al Consejo. Y en ese sentido, no necesariamente para este tema, sino para otros temas más, la resolución debiera ser que pase al comité académico y en el cogobierno docente estudiantil ahí se valide si las excusas son valederas, son pertinentes para acumular, en eso tiene razón Sergio, para acumular antecedentes. Pero yo solicitaría, si vamos a ser consecuentes, que ahora conformemos el comité académico para que en base a eso podamos trabajar y hacer los informes correspondientes, no solo de este tema, sino de otros temas pendientes más que yo tengo. Si este pleno lo decidiera así, es simple y sencillo. Son 2 delegados estudiantes y 2 delegados docentes. Un delegado estudiante y docente por ciencia política y un delegado docente y estudiante por ciencias jurídicas. Yo les pediría que hagamos un esfuerzo más de quedarnos unos 5 o 10 minutos, pero conformemos de una vez este comité académico. La palabra, doctor Freddy Arce. El tema del comité es que no está normado. A ver, en realidad me gustaría que se hagan todos los comités, no solo el comité académico, sino para poder aprobar tendríamos que tener por lo menos unos 3 o 4 artículos, no sé, un reglamentito de funcionamiento que va a tratar el comité académico y los otros comités. Por analogía hemos ido trabajando de que debe haber comités, pero no hay norma que respalde. Y ese es un problema que puede llevarnos a que algunas decisiones, una cosa es que el Consejo, creo que así lo estamos haciendo, estamos un poco sustituyendo eso, porque constituye una comisión para lo concreto, así se resuelve. ¿Por qué? Porque no hay reglamento sobre los comités, ni el comité académico. Entonces, yo le pediría más bien al director académico que nos traiga una propuesta de un reglamento, composición y funciones de este comité académico, que es lo que le compete. Y pedirle también, en el caso concreto al decano, en la base del comité administrativo financiero, porque solo si tenemos las reglas claras podemos avanzar, ¿no es cierto? Me parece que mientras tanto no podríamos destinar, porque realmente no hay algo que respalde legalmente. Yo estoy pensando más en la parte normativa, ¿no? Por analogía hemos trabajado, digamos, de acuerdo a los comités que ha generado el Consejo Universitario, pero tampoco eso está explícitamente regulado. De todas maneras,
no va a ser problema, vamos a presentar porque está establecido lo que hacemos y lo que nos permite hacer las mismas atribuciones de dirección académica. Entonces, última participación de Julio Beizaga y estaríamos cerrando este consejo facultativo. Muy breve porque, a ver, las comisiones, comités, etcétera, deben estar regulados efectivamente, si no, no va a funcionar. Sabemos que las comisiones, comités, etcétera, elaboran dictámenes sobre un caso determinado. Los dictámenes no tienen carácter vinculante obligatorio para nadie, sino cuando el Consejo toma decisiones en base a esos dictámenes, o puede apartarse también, eso depende, digamos, del Consejo Facultativo. Creo que esa línea me parece prudente, que haya una regulación mínima para poder constituir tanto el comité académico como el comité jurídico. Quiero agradecerles la presencia, muy gentiles, tengan muy buenas tardes.